Las candidatas presidenciales fueron papa, pero solo una le besó el anillo. ¿Qué le da diarrea a AMLO, además de los tamales de chipilín? Y todo sobre la marcha. Hoy aquí en Caras Vemos, candidatos. Sabrá Dios, me acompañan mis amigos Carlos Arredondo. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. No sé, a la hora que nos esté escuchando. Gracias por estar ahí. Y el campeón del periodismo blanco, Nacho Alvarado. Híjole, eso sonó albur, pero ¿qué tal? Los saludo, por un placer, ¿no? Señores, eso es lo bueno de la improvisación. Señores, buen día. ¿Cómo vieron la marcha de ayer? Es la enésima vez que vemos a la oposición manifestándose, haciendo un evento masivo en el que, bueno, nadie ha podido desmentir que sea algo orgánico, algo completamente ciudadano, por más que a nuestro presidente pues eso le quiera medio infartar. Por supuesto, pues eso no impidió que la descalifique como una marcha clasista, racista, fifí, de gente que es opositora al progreso de México. Y desde luego, bueno, se espera en cualquier momento la respuesta de AMLO diciendo que él la tiene más grande y que en cualquier momento nos la enseña. ¿Quién tiene algún comentario o haya tenido alguna lectura novedosa sobre la marcha fifí? Fíjate que yo creo que hay que sí contextualizar lo que ocurre ayer, porque esta es la segunda vez que un contingente ciudadano que no es de izquierda, digamos, que no es un contingente que tiene una afinidad política o ideológica de izquierda o que está vinculado a un partido de izquierda, llena el Zócalo de la Ciudad de México. Por lo menos en este sexenio, en lo que ha ocurrido este sexenio. Para efectos de quienes están del lado de Morena, de quienes simpatizan con el proyecto de López Obrador, pues la caracterización es la derecha, otra vez, pudo llenar el Zócalo de la Ciudad de México. Y esto es un dato interesante en sí mismo, porque el Zócalo de la Ciudad de México, la plancha de la Plaza de la Constitución, se consideraba, hasta hace muy poco tiempo, pues un territorio reservado a la izquierda, a las luchas populares, a las luchas de quienes están en el espectro ideológico, pues del lado de los marginados, de los oprimidos, que luchan por una sociedad más igualitaria, y no quienes de alguna manera digamos, no forman parte de los núcleos campesinos, obreros, es decir, la gente que no está acostumbrada a la movilización social. Y eso me parece que no es poco, es interesante, creo que es un dato que debe resaltarse porque habla de quizá una emergencia de un movimiento de carácter masivo que no es necesariamente de los sectores populares, sino que está integrado por la capa media de la sociedad y de la capa media alta, que no necesariamente está acostumbrada a marchar, a salir de sus casas, a caminar y a corear consignas en las calles. Y esto me parece muy interesante, sin que me atreva yo todavía a decir que eso tiene un peso específico o lo va a tener en el resultado electoral del próximo mes de junio. Sí, es difícil que eso pueda verse reflejado en términos electorales, ¿verdad? Nacho. Sí, yo no lo veo en este momento, por lo menos. No, es temprano y, bueno, a mí lo que atestiguamos con esta marcha fue más que nada una manifestación en contra del presidente López Obrador, ¿no? De un estilo de gobernar que pues apostó a la polarización como no hizo ningún otro presidente en el pasado, y que para congregar a esta masa, para centrarla en un objetivo común o en objetivos comunes, pues se apeló al cliché de esta defensa por la democracia, ¿no? Pero pues tampoco, digo, si bien esta es la segunda o tercera marcha, ya no recuerdo cuántas que tocan a López Obrador, sí, la tercera,
Digo, pues esto lo hemos visto con distinta cara desde la década de los 80, ¿no? Ocurrió en Chihuahua y en Baja California con el PAN de entonces, al que le rodeaba un aura moral que hoy ya no tiene, con figuras entonces como Luis H. Álvarez. También en los 80s, en San Luis Potosí con Salvador Nava, o esta gran marcha, digo, a nosotros nos toca, así que no se hagan de la boca chiquita, que encabezaron Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier y Rosario Ibarra, los tres candidatos presidenciales en el 88, cuando se cae el sistema y termina dándole el triunfo a Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, más que una defensa por la democracia o por las instituciones nacidas de la democracia, la de ayer me parece lo mismo que las pasadas marchas en contra de las políticas y las acciones, ahora en caso de López Obrador, y sobre todo me parece que viene de envueltas por una animadversión muy fuerte que ha causado el propio presidente, ¿no? Es esta ofuscación que elimina, desde mi punto de vista, el razonamiento y es por eso que se termina gritando esto de narcopresidente. Digo, ahora, ¿hay motivos para este encono? Yo creo que sí. Y de ello, pues se valen comunicadores, analistas, intelectuales opuestos a López Obrador. Y por otro lado, comenzando por el propio presidente, pues se anima, se sigue atizando este fuego de los rencores, ¿no? En la mañana, en su mañanera de este día, pues el propio López Obrador dice que lo que se atestiguó fue este mundo al revés, ¿no? En donde hay estos contingentes que por mucho que se declaren apartidistas, pues van encabezados con Cortés, con Alito, con Zambrano, y bueno, pues hay otra serie de personajes inmiscuidos, no solamente en la convocatoria, sino en la organización misma de la marcha, que se presume ciudadana, y que pues acusan a López Obrador de narco, y López Obrador le responde bien, dijo, baja el balón con toda calma, a diferencia de lo que piensa Enrique, que cree que lo molesta. Digo, yo no estoy diciendo que no lo molesta, pero lo que aparenta en la mañanera de hoy, me parece que es como que le dan material, pues, para que él dispare de nuevo y vuelva a encabronar a la masa, ¿no? Es decir, el narcostado lo representaron estos personajes del pasado con García Luna a la cabeza. Y bueno, pues también la otra tribuna, ayer en el INE, pues Claudia Sheinbaum también descalifica de algún modo, o del mismo modo la marcha, a la que la tilda de hipócrita, ¿no? Y bueno, pues ¿qué tenemos al final? Pues el escenario perfecto para que este proceso pase a la historia, no solo como el más violento o irracional, sino también en el que se van a dar o se están configurando los componentes más oscuros entre dos bloques plenamente diferenciados uno del otro, dos propuestas políticas en pugna que están ambas verdaderamente pues lejos de representar una verdadera democracia, ¿no? Cosa curiosa, porque López Obrador viene de un proceso electoral que en realidad fue muy terso, es decir, aunque tuvo 3 intentonas, y durante esas 3 intentonas realmente el Estado, primero Fox, Vicente Calderón, Enrique Peña, estuvieron realmente tratando de desacreditarlo, tratando de rebajar su figura y su importancia. La gente en el 2018, siento yo, llegó a las urnas con mucha alegría, con mucha confianza de que se iba a quitar al gobierno que estaba en ese momento y que se instaurar, perdón, un nuevo régimen desde cero, con buenas posibilidades de limpiar la corrupción y todo, pero fue un proceso alegre, es a lo que voy. Y en cambio, como bien apuntas, ahora nos encaminamos hacia un proceso muy irracional,
y de mucho encono, de mucha rabia. Alguien decía por allí, es que estamos en un punto en el que no podemos expresar opinión sin que se nos etiquete. Es decir, si yo expreso una opinión en contra de López, inmediatamente me convierto en un apologista del PRI, del viejo régimen. Perdón que... Sí, pero es que esa fue la apuesta de López Obrador. López Obrador le apostó a la polarización. No me atrevería yo a decir con qué intención. A río revuelto, ¿no? Puedo sospechar que su intención era, o partía, más bien, su propósito partió de la premisa de que la gente de izquierda está más acostumbrada a salir a enfrentar a los opositores y que los otros iban a opacar y se iban a echar para atrás y que los iba a mantener contra las cuerdas. Y creo que lo que pasó ayer demuestra que eso no necesariamente ocurrió. Pero yo creo que el asunto es que no hay que caer en la trampa del presidente que siempre intenta frivolizar la discusión sobre los asuntos interesantes. La plancha del Zócalo estaba llena ayer. En muchas ciudades del país eh, la gente salió a marchar. Aquí en Coahuila, por lo menos en Torreón y en Saltillo, hubo un contingente más o menos interesante que salió y se manifestó. Y por el otro lado, yo creo que hay que analizar el discurso de Lorenzo Córdoba. El discurso de Lorenzo Córdoba se me hace muy interesante, creo que plantea con toda precisión algo que es absolutamente cierto, o por lo menos algo con lo que yo coincido. Este juego se llama quitarle poder al rey, y los ciudadanos durante los últimos 40 años, no los políticos, y menos alguien como López Obrador, que no tiene una vocación democrática, no es un demócrata él en sí. Los ciudadanos, social, sí. Los ciudadanos le hemos ido arrebatando a los políticos autócratas que tenemos y que padecemos cada vez mayores espacios de poder para democratizar la vida pública. Y esas cosas que hemos logrado en los últimos 40 años están en riesgo. Podemos diferir con algunos de los aspectos puntuales del discurso de Lorenzo, pero creo que retrató muy bien al plantear que por un lado están las reglas del juego, por el otro lado las instituciones de la democracia y por el otro está la Constitución. Digamos, a mí el discurso de Lorenzo me pareció un discurso muy bien armado, creo que fue un discurso bien estructurado y salvo algunas cuestiones allí en las que yo podría diferir sobre los matices con los cuales retrata las cosas, creo que puso los puntos sobre las íes y me parece que eso es lo que hay que discutir. ¿Es cierto o no lo que dijo ayer Lorenzo Córdoba desde el pedestal de ciudadano en relación con las conquistas democráticas que hemos tenido en este país en los últimos 40 años? Y es cierto o no que están en riesgo hoy frente a las pulsiones autoritarias de López Obrador y de su gavilla. Bueno, pues no podría saber. López Obrador descalificó, por supuesto, la legitimidad de esa movilización ciudadana. Por supuesto, él tiene la patente de lo que es un movimiento social, y tan así que le niega el simple privilegio de que el Zócalo tenga el símbolo de nuestra patria, la bandera, ¿verdad? Que no le permite que esté ondeando por allí mientras ocurre esta marcha. Pues la bandera es también, supongo, una prerrogativa de su gobierno. Perdóname, Nacho. No, solamente abonando un poco a lo que dice Carlos. Bueno, el presidente está instalado desde el comienzo de su gobierno en la misma retórica, ¿no? En el mismo discurso que descalifica cualquier generación, sea espontánea o no, que contradiga su idea de nación. Pero en este caso concreto, hablando o centrándonos en los discursos, sí, los discursos pueden ser muy bien estructurados, pueden ser incluso hasta profundos y señalar estas intenciones o estas pulsaciones, como lo marca Carlos,
dictatoriales, yo lo entrecomillaría, de López Obrador, pero el gran problema es quiénes son, no, digo, quién es Córdoba, ¿no? Digo, cuando volteas un poco a ver su trayectoria como consejero presidente del INE, pues te das cuenta de que el tipo está desacreditado para hablar con esa autoridad Pero Nacho, en un Nacho, evento de este tipo. ¿no crees que la descalificación ad hominem no debería tener cabida en este espacio nuestro? O sea, Pero es que el tiene asunto es cabida. A que ver, el asunto es que hay una lo que marcha. hay que discutir son las ideas, porque luego nos instalamos en un pedestal de superioridad moral y entonces resulta que lo que dijo Lorenzo ya no cuenta porque él tiene defectos, pues sí, No, no, es no, un no, no, humano. no, no, no. Yo no estoy diciendo que no tenga sustento lo que se dice. El problema es quién lo dice, ¿no? Y esto va para las dos vías, o sea, tampoco nos podemos comprometer con esta idea de demócrata hecho y derecho o que se le confiere a López Obrador, que no lo es, ¿no? Pero a mí me parece que cuando estas marchas ocurren y van mezclándose entre la ciudadanía, figuras como los dirigentes del PRI, del PAN, del PRD, que son sujetos indefendibles, por más que se les quiera encontrar un lado amable, un lado bueno, pues no, son tan corruptos y son tipos que han envilecido no solamente la vida nacional, sino el ejercicio mismo de la política. Entonces, yo no desacredito la marcha ciudadana, me parece una manifestación genuina, en este caso, del repudio que sienten hacia un hombre que gobierna el país, y eso es más que respetable. Aquí el problema es, por ejemplo, me hace recordar una marcha de mediados de los 90, finales de los 90, después de que asesinan a Amado Carrillo Fuentes, o en ese contexto, mejor dicho, donde hay una serie de asesinatos en Ciudad Juárez, entre ellos asesinan a 4 médicos de un hospital que no pudieron salvarle la vida a uno de los capos locales y los arrojan frente al campus de la universidad. Se organiza la sociedad civil para hacer una marcha, en ese tiempo gobernaba Francisco Barrio en Chihuahua, una marcha que va dirigida, es una crítica ciudadana hacia la forma en que se están conduciendo las cosas en ese estado. ¿Y qué es lo que hace Francisco Barrio? Pues se presenta ahí con todo su equipo de secretarios a encabezar la marcha ciudadana, ¿no? Entonces, el tipo también se vuelve un crítico de el clima violento de ese momento. Entonces, acá ocurre lo mismo. La forma en cómo se contamina o cómo estos individuos contaminan un movimiento que puede tener una gran dosis de genuidad, de autenticidad, es lo que me parece a mí criticable y es lo que, desde mi punto de vista, descalifica o resta credibilidad a un movimiento de esta naturaleza que por lo demás fue grande, se dio en 120 ciudades del país, ocurrió en unas 4 ciudades en el extranjero, más concretamente Estados Unidos, y bueno, hay muchas coincidencias, hay muchos puntos de coincidencia sobre que se puede tener sobre lo dicho por el propio Córdoba y también sobre los reclamos de buena parte de la concurrencia que se manifestó. Pero pues aquí el problema son estas figuras, ¿no? Que desde mi punto de vista están desacreditadas para alzarse con una voz valiosa. O autorizada. Una de las consignas, digo, hablando de transiciones orgánicas, una de las consignas es narcogobierno, narcopresidente, y se ha convertido en un dolor de cabeza para nuestro Tlatoani mandatario. Tiene 2 semanas o 3 padeciendo ese hashtag y por esfuerzos no ha parado, ¿no? Lo trató de desacreditar en su sección estrella ¿Quién es quién en las mentiras? Incluso inventó una sección en su mañanera ¿Quién es quién en los bots? Bueno, esos bots ayer se manifestaron en cuerpo y alma.
pero le constituye un verdadero problema porque, bueno, todo el gobierno de López Obrador está afincado en una supuesta superioridad moral y en una higiene política. Entonces, ese hashtag de narcopresidente precisamente pues le pega en su parte más sensible en esa supuesta superioridad moral, aunque no es el primer golpe que recibe, desde luego, pero bueno, quería ver la lectura que ustedes le dan. ¿Se ha posicionado de manera orgánica o si hay también, es igual que la marcha, también ha tenido ahí el apoyo de grupos? ¿Cuál es su lectura de? A ver, yo creo que Dancho tiene razón cuando nos llama a no ser ingenuos. Sí, no seamos ingenuos en relación en cuál es el terreno en el que estamos parados. En el terreno en el que estamos parados es el de la lucha por el poder público. Y en la lucha por el poder público, los actores actúan o quienes están en el escenario o en el escenario de guerra, pues actúan impelidos por su deseo de conquistar el poder y se hacen mano o echan mano de todas las herramientas a su alcance, lícitas o ilícitas. Entonces, digamos, para no dejar lugar a dudas de que no estamos siendo ingenuos de que esta es una lucha entre buenos y malos, ¿sí? Entre personas virtuosas e individuos perversos. O sea, aclaremos eso. Pero aclarado eso, ¿sí? Me parece que entonces es importante que nos planteemos cuál debe ser el núcleo de la discusión o cuáles ideas deberían poblar el núcleo de la discusión. Lo del hashtag de presidente narco, pues es una cosa que coyunturalmente hoy me parece funciona, les funciona a los que están detrás de eso, seguramente le están metiendo un montón de dinero, granjas de bots, servidores en Nueva Zelanda y en Reykjavik, que están reproduciendo el tema, un montón de gente contratada para poder replicar a través de múltiples cuentas el asunto y que se pueda hacer tendencia, que eso ya, digamos, hay un montón de empresas que se dedican a ese negocio, ¿no? Que es el de calumniar profesionalmente o ensalzar profesionalmente a alguien que tenga el suficiente dinero para pagar la estrategia. Y desde esa perspectiva creo que solo hay un elemento adicional que es importante tener en cuenta en torno a este punto, y es por qué eventualmente ese tipo de estrategias sí prenden o no prenden, porque también, así como se puede señalar esta que ha sido exitosa para quienes la están promoviendo, es decir, quiero decirlo con todas sus letras, yo no creo que sea orgánico, ¿sí? Me parece que es absolutamente artificial, como son artificiales las que hace López Obrador y su gente, ¿sí? ¿Por qué cae en terreno fértil? Bueno, pues me parece que cae en terreno fértil porque se juntan cosas. El reportaje de Tim Golden, el hecho de que la política de abrazos y no balazos ha sido criticada ampliamente a lo largo del sexenio y que entonces frente a este tipo de cuestiones de el reportaje de ProPublica, pues recordar que se paró a ir a saludar a la mamá del Chapo, que soltó al hijo del Chapo y que hemos visto un montón de videos donde los militares huyen de los delincuentes, pues hace que el asunto suene verosímil. Pero me parece en todo caso que sí. Discúlpame, o sea, tenemos un presidente que desde hace 5 años, todos los días, todas las mañanas, está descalificando a un amplio sector de la sociedad. Todos los días, desde hace 5 años, si tú te quieres incluir ahí en ese sector, te está diciendo a ti que quieres que regrese la vieja política, que eres corrupto, que eres clasista. No se lo está diciendo a algunos cuantos líderes, le está diciendo a un sector importante de la gente que, bueno, que sus valores son nada al lado de su supremacía moral. Entonces, ¿tú crees que no hay nada orgánico? O sea, ¿tú crees que las redes no estallaron con este
una parte, al menos, que sí esté usando este hashtag con plena convicción y muy deliberadamente Sí, manifestándose en Enrique, redes. pero creo que el impulso inicial es deliberado y que luego se le inyectan recursos para que crezca o para mantenerlo o para direccionar en un sentido específico con una estrategia muy clara el que ese tipo de fenómenos de las redes sociales se mantengan. Claro que además de eso hay gente eh, que no está en esas estructuras, que está replicando las cosas por estos elementos que yo te decía. Pero sí creo que es un asunto que tiene que ver con la lucha política. Entonces, yo creo que los que observamos desde fuera, que no estamos en ninguno de los bandos que se disputan el poder, sino que somos cronistas de esta realidad, eh, creo que haremos bien en no plantearnos este asunto dicotómico de que hay una guerra entre buenos y malos, una lucha entre seres de luz y seres de tinieblas, sino pues que es lo normal que ocurre en un país que no ha logrado consolidar una cultura democrática más deseable, digamos, y por eso se realizan las elecciones en nuestro país como se realizan. Es que, bueno, yo realmente sí lo veo como una lucha entre una sociedad que todos los días está siendo maltratada por un mandatario que no está aquí para eso. Es decir, nunca la figura presidencial había sido usada como tribunal para decir, tú vales como mexicano, tú eres un traidor a la patria. No una lucha de buenos y malos, sino de gente que se está cansando de que todos los días le digan, tú no vales madre, o sea, tú eres un mal mexicano. Pero bueno, Nacho, por favor, tu lectura, ¿le duele o no le duele a López Obrador? ¿Tiene algún impacto real este hashtag? ¿Cuál fue tu visión de este fenómeno? Sí, yo comenzaría por decir que el discurso del presidente cada vez se desgasta más, cada vez es menos efectivo. Me parece que logra un efecto contrario entre quienes no son sus fieles, que es el de la animadversión. Es un presidente que se ha hecho repudiar, sobre todo porque miente o trata de sostener la mentira en este caso, en el tema de seguridad, en el tema del combate al crimen eh, organizado, pues miente con descaro cada vez que toca el tema, diciendo que el país está mejor, que se ha reducido la violencia, se va con estas largas alusiones históricas a estas descalificaciones, a sus antecesores. Bueno, lo cierto es que el quinto año de su mandato cierra con más de 170,000 homicidios. Es el sexenio más violento en la historia del país. Y por mucho que él diga, por mucho que presente sus gráficos en donde hay una reducción por ahí del 19% respecto al 18% en términos de asesinatos, pues la violencia que se vive en las calles, que se vive en las carreteras, que se vive dentro hasta de los propios hogares, pues lo desdice, ¿no? Ahora, eh, tanto los reportajes de Tim Golden como de Stephen Dudley en ProPublica, en Inside Crime, que los dos, ya lo ha dicho uno de los editores de ProPublica, hacen partícipe a Anabel Hernández, que se dan cuenta que ella también está manejando este tema desde hace tiempo, pues emiten eh, estos reportajes al unísono que a final de cuentas pues no hay o dicen, más bien es la narrativa de lo que nunca sucedió, ¿sí? Esa es la crónica del hecho que nunca se pudo demostrar con este supuesto financiamiento en 2006 a la campaña de López Obrador. Y bueno, pues digamos que Carlos Loret se avienta la chicanada en Latinos, este, con esta entrevista que se avientan en las montañas de Guerrero o en la sierra, perdón, allá en Tierra Caliente, con eh, el líder o el supuesto líder de este grupo criminal conocido como Los Ardillos, en donde
pues él dice que en 2006 atestigua cómo los Zetas estaban financiando o la campaña de López Obrador, y dice que le consta que hay un presidente mafioso, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de componentes que se tejen ahí mismo en Guerrero, que tocan intereses muy profundos, ajenos al tema del tráfico de drogas, que si uno no está atento, si uno no los considera en un análisis de este tipo, pues seguramente se va con la finta, como ya hay millones de mexicanos y de mexicanas que lo hacen, al creer sólidamente que López Obrador es un presidente coludido con algunos grupos del crimen organizado en este país. Ahora, ¿le pega o no al presidente? Pues mira, creo que la molestia está allí y es muy evidente cuando se tocan este tipo de asuntos o cuando se toca a sus hijos con temas de tráfico de influencias. Evidentemente lo incomodan, se ofusca, pero al mismo tiempo él lo hace, y no creo sin inocencia, de sostener estos temas, de mantenerlos vivos, al momento en que comienza a hacer alusiones personales y descalificar el trabajo de unos y otros, ¿no? En la marcha de ayer, pues, mientras hablaba Córdoba, por cierto, se estaban gritando en coro esta onda de narcopresidente, narcopresidente, y pues eso habla de un ánimo o posiblemente hasta de una percepción masiva que se multiplica de un presidente que, atrapado en su propia retórica, preso de sus propios discursos incompletos, ¿no? Que se niegan, por ejemplo, a hacer unos señalamientos o una autocrítica de sus propias Fuerzas Armadas, se queda en la superficie y es imposible comprender su estrategia de abrazos no balazos, de atender las causas y no los efectos, y de yo no voy a ser un presidente que ordena ejecuciones masivas y desapariciones forzadas, pero pues la realidad ahí está, y la realidad nos habla de un sexenio con más asesinatos, con infinidad de secuestros, de feminicidios, de asaltos, ¿no? Y eso es imposible descalificar. Entonces, Y le pega. contradictoriamente, con esas cifras, pero además con una presencia inusitada del ejército en todos los ámbitos de vida pública, ¿no? Sí, pero es que quien crea que el ejército o la Guardia Nacional o las policías estatales y municipales están del lado bueno de la historia, pues no, aquí no hay buenos ni malos, aquí hay intereses, ¿sí? Y esos intereses son los que siguen sin tocarse, y no hablo necesariamente de los intereses propios de la delincuencia organizada, sino de empresarios, de políticos y me atrevería a decir, la inmensa mayoría de los gobernantes de este país, ¿no? Así es. Bueno, señores, yo no me quiero ir sin tocar el tema que queda pendiente. Es que se me está acabando la batería, así que vamos a ver si me alcanza. Su santidad, como yo le llamo Susan, el Papa Francisco, recibió la semana pasada a un personaje con el que parecía irreconciliable, ya su mandato como ¿cómo se dice? Como sucesor de San Pedro, pero le dio un abrazo a Javier Milei después de que Javier Milei lo insultó y le dijo representante del maligno, y le dijo imbécil, y bueno, y después, o antes, ya ni me acuerdo en qué orden, recibió a las candidatas de la presidencia, a la presidencia por México. Y eso Primero me hace Xochitl y luego Claudia. Sí, pero primero Milei o después Milei que las muchachas. Primero Milei. Primero Milei. Lo que me da a pensar, qué abaratado está la figura del pontífice, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta una audiencia con el Papa? Que cualquier candidato o candidata
puede llegar y hacerle la faramaya y besarle el anillo, o según no, según tus creencias, y regalarle el souvenir, el suéter de Chiconcuac o alguna estupidez. Qué abaratado está el Vaticano, ¿no les parece? Pues mira, yo creo que este es otro ejemplo, este es otro elemento para entender que esto es una lucha por el poder público, una lucha en el poder público, una lucha por el poder en el que la Iglesia Católica juega un papel como lo ha jugado a lo largo de toda su historia. La Iglesia Católica pastorea un rebaño de personas que tienen unas creencias respecto de cuál es el origen del mundo, de la humanidad y su destino, pero también hace política y forma parte de la lucha por el poder. Entonces, lo que ocurre aquí es, por un lado, me parece a mí, que tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum, a querer y no, con convicción o sin ella, a partir de una creencia personal o de una religiosidad personal o no, terminan por reconocer que la figura del Papa, realmente no importa cómo se llama hoy, la figura del Papa, hoy es Francisco, pero pudo haber sido otro, la figura del Papa es relevante para el pueblo mexicano, que se declara mayoritariamente católico, aunque tenga una práctica religiosa muy pobre, aunque los números que la propia iglesia maneja respecto del comportamiento regular de su feligresía sean preocupantes. El asunto es que la figura del Papa sigue teniendo un peso específico y entonces Xóchitl va, entiendo que ella sí es católica, Claudia va, vi por lo menos un video en el cual ella en algún momento dijo que no era religiosa, pero creo que por la razón que sea, las dos terminan aceptando que hay un peso específico en la figura del Papa y que la foto con él, la foto con Francisco, no necesariamente les va a acarrear votos, pero el no tenerla sí podría hacerles perder algunos. Habrá que ver qué hace el señor Álvarez Maínez, que todavía no ha ido a pedir su audiencia. Bueno, como quiera se avienta otra peda y le manda saludos al Papa, ¿no? Claro. No, aquí más que temor a Dios es temor al electorado mexicano. Digo, México es el segundo país con más católicos en el planeta. 77, 78% de por la metro población cuadrado, profesa. después del Exacto. Vaticano. Exacto. Bueno, después de Brasil, creo, ¿no? Por lo menos en esa parte del planeta. Y aquí cabe decir que Xóchitl Gálvez le gana el tirón a Claudia Sheinbaum. Sheinbaum parece reaccionar a esta audiencia que logra la candidata del bloque opositor con el Papa. Y bueno, pues inmediatamente se mueven sus operadores para conseguir también una audiencia, ¿no? Entonces, efectivamente, Gálvez pues es católica, eh, cosa que no es Sheinbaum, que no tiene o no profesa ninguna religión, y, eh, y también el Papa pues la recibe no solamente por una cortesía diplomática, sino porque pues acá también está una de sus principales parcelas, ¿no? Pero vamos, ¿esto va a influir o no en el voto? Yo creo que no, pero no deja de verse como, es decir, el hecho de que Sheinbaum no hubiera hecho lo propio, pues pudo haberle costado una cosa de imagen y eventualmente una cuestión de votos favorables, ¿no? Entonces, pues es la política mezclada con la religión, ¿no? Con la cosa religiosa. Yo tengo dos inquietudes. ¿Es congruente una izquierda que va digo, entiendo que a lo mejor como gobernante ya debes tener alguna relación con el jefe del Estado Vaticano, pero como candidato, ¿es congruente una izquierda que va a rendir sus pleitesías al sucesor de San Pedro?
Absolutamente, Enrique. Esto no es asunto de convicciones, como bien ya lo dijo Nacho. No es temor a Dios, es temor a los electores. Ok. Número 2. ¿Cuál creen ustedes? Digo, se los pregunto a ustedes porque seguramente están más enterados y leen No, o más al porque somos los respecto. únicos que te podemos contestar ahorita, güey. No, bueno, esta producción que podría opinar. Bueno, es cierto. Este, ¿qué peso? Dios, ¿eres tú? ¿Cuál es el peso que ha tenido la religión en este sexenio, más allá de que el movimiento López Obradorista o el movimiento morenista tiene algunos tintes en su estructura, está configurado a manera de sectaria? Eso se puede demostrar en algunos de sus principios y fundamentos. Pero, ¿cuál ha sido la relación de este gobierno con las instituciones religiosas, llámese Iglesia Católica o algunas otras escisiones del cristianismo? ¿Alguien puede comentar algo al respecto? Bueno, pues el propio presidente no oculta para nada su cristiandad. Los grupos evangélicos o la iglesia evangélica ha tenido varias consideraciones favorables de López Obrador, pero también el presidente ha hecho a través de su ejercicio presidencial alusiones bastante eh, eh, positivas a la figura del Papa Francisco, ¿no? Eh, creo que Sí, ahí no hay. le da trato de santo cada que ¿Perdón? se refiere, le da un trato de santo Bueno, cada ya se que nos se congeló el refiere a él. Enrique. A la chingada. Sí, sí, sí. No, no, Y no. bueno, No, sí, yo sí te escuché. No. y bueno, no estamos hablando de un papa cualquiera, estamos hablando de un papa que también llegó a instalar una revolución dentro del Vaticano. Bueno, sí, digo, pues para lo que había, digo, depende del sapo es la pedrada, ¿no? Pero, eh, bueno, eh, independientemente, digo, es que yo nunca he considerado el gobierno de López Obrador como un gobierno de izquierda, pero bueno, digamos, ha habido una relación más que cordial, diría yo, tanto con la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica. A eso es precisamente a lo que voy. Carlos, ¿no parece que la Iglesia Católica ha estado particularmente callada en este sexenio, que por lo demás ha sido de mucha polarización, como hemos estado comentando a lo largo de este programa? ¿No te parece que la Iglesia Católica, que solía dar todos los lunes declaraciones de mucho peso en otros momentos, en otros sexenios, ha estado particularmente quizás conforme con cómo ha manejado la política López Obrador, quizás en temas que a la iglesia le importan como el aborto, las drogas, los matrimonios homosexuales, en los que López Obrador es bastante derecho y conservador? Pues es que me parece que, digamos, yendo a la pregunta inicial de cuál ha sido la relación, pues yo te diría que es la relación más pragmática quizá que ha tenido el, la iglesia mexicana o la curia mexicana con un gobierno de la República, porque pues López Obrador no ha hecho nada realmente para, digamos, enemistarse con ellos, alejarse de ellos. Claramente no es católico, pero pues tampoco tiene una agenda que vaya en contra de los elementos esenciales o de los elementos que dentro de la agenda pública más le importan a la Iglesia Católica. Y entonces me parece que en ese sentido no hay mucho motivo de fricción. Pero por otro lado, lo que sí hay, me parece a mí, es una medición muy clara respecto de que este presidente no es como otros a los que una homilía pone a temblar porque le pueden echar al pueblo encima. Aquí hay un choque, me parece a mí, de dos instituciones, una unipersonal, López Obrador, y la otra, la Iglesia, que tienen más o menos
la misma potencia a la hora de hablar, a convocar al pueblo, y no parece que la iglesia pudiera, si se lo propusiera incluso, voltearle al pueblo que está con López Obrador, a esas personas, a pesar de que esas personas sean mayoritariamente católicas. Entonces me parece que allí la iglesia, que en eso de tener paciencia y esperar a ver que el cadáver del enemigo pase enfrente es una maestra centenaria, pues ha actuado con un gran pragmatismo a lo largo de este sexenio. Ahora hay que recordar un par de episodios por lo menos, ¿no? Tras el asesinato de los jesuitas en el año antepasado, en la Sierra Tarahumara, la conferencia del episcopado mexicano fue muy crítica, muy dura hacia la forma en cómo se ha conducido la política anticrimen en este gobierno, ¿no? Y bueno, pues ahora la semana pasada o el fin de semana pasado, pues hubo esta declaración de los obispos en Guerrero, que se sientan a negociar con los líderes de los principales grupos criminales de la entidad. Entonces, López Obrador también ha descalificado, aunque con menos tesón, diría yo, algunas manifestaciones en contra nacidas desde el núcleo de la Iglesia Católica en México, pero concretamente contra el Papa y del Papa hacia el gobierno de López Obrador no ha habido mayor distancia, mayor contrapunto, pero bueno, pues también hay que recordar que en términos generales, la Iglesia Católica pues siempre, cuando ha sido de política, se la ha jugado y se la jugó con el PAN, ¿no? Así es. Bueno, no habiendo nada más que agregar, vámonos a almorzar. ¿No? Vamos, sí, ya es hora. Estuve muy contento de estar con ustedes. Nos vemos en una semana. A todo nuestro público, a los amigos de Con la bendición papal, aquí estaremos. México siempre fiel. Un saludo, amigos de producción. Gracias. Buenas El tardes. Peque los acompañe. Aquí nos vemos la próxima semana.